Y usted puede ver que hay un giro en el año, ¿cierto? Un tiempo natural en que se manifiestan siempre las cosas naturales, pero el Señor se agradó de que en ese año agradable, aceptable al Señor, el Señor manifestase un nuevo tiempo. Y ese tiempo de remisión, de perdón, para que fuésemos librados de las angustias, fuésemos sanados de la ceguera, de la sordera, para que fuésemos libertados de ese cuerpo que nos oprime y que nos encierra en la prisión de la muerte. Porque todo hombre que nace va hacia abajo, no va hacia arriba. Puede ver que todo el mundo es sepultado cuando muere. Si todo hombre creyera que va al cielo solamente porque nació o porque cree en Dios, entonces ¿por qué se va hacia abajo? Se va hacia abajo, se entierra y nunca más aparece, desaparece. Por eso es que está este poder, este Dios nuestro, el único Dios que se manifestó a los hombres como hombre, porque pasó por la muerte, pero la muerte no lo pudo retener. Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y subió al cuerpo, y allí está sentado a la derecha de Dios Padre, y también envió su Espíritu para que también aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, así como el Señor resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, así también todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús seamos resucitados de entre los muertos. Amén. Glorias a Dios. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo un hombre puede hablar de esa forma? ¿Acaso no es el hijo de José? En Lucas mismo dice: Jesús Cristo, cuando comenzó su ministerio, como se creía era hijo de José, se creía que era hijo de José, se creía, porque la certeza absoluta es que Cristo Jesús siempre fue hijo de Dios y el propio Dios manifiesto entre los hombres. No dice era hijo de José, dice cómo se creía, se encontraba que era hijo de José, el propio Dios manifiesto entre los hombres, como si fuese de la descendencia en la carne de David, como si fuese. Jamás el Señor tuvo alguna cosa, alguna genética de los hombres, porque si hubiese tenido genética de los hombres, él habría sido pecador. Entonces solamente Dios usó el vientre de María para que naciese como si fuese un hombre. Pero el verdadero hombre, el hombre eterno, es Cristo Jesús. Nosotros somos las piezas descartables, somos como aquellos vasos de barro que ellos, un golpe cualquiera no puede quebrar. Pero el Señor es un vaso eterno, es más que eso, el templo de Dios, es más el Espíritu de Dios, es más el propio Padre que bajó de los cielos, pero que se manifestó entre los hombres. Glorias a Dios. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Por qué? Porque se había oído que en todas partes el Señor había curado, había sanado, había resucitado muertos, había hecho grandes milagros. Bueno, también ellos querían ver ese poder allí. Y aunque lo veían, no le creían, no le creyeron. Sabían que solamente el poder de Dios que estaba en alguien, como en Cristo Jesús, solamente el poder de Dios podría hacer todos sus milagros. Nadie puede resucitar a un muerto, nadie puede curar, nadie puede sanar, nadie puede dar libertad a los cautivos a no ser a través del poder de Dios. ¿Por qué no le creyeron entonces? Y el Señor les recuerda ese refrán, porque ellos querían ver un milagro,
querían tener la certeza, la seguridad absoluta de que aquello que el Señor hacía por todas partes y todos testimoniaban, ellos también lo querían ver allí. Pero el Señor no paró de hacerlo. Solamente que el Señor los reprende, porque el Señor aquí confirma en la propia palabra que Él es el enviado de Dios, que Él es ungido, que Él es el Cristo. Amén. Y si sabían que el Señor curaba y sanaba, ¿por qué no le creyeron? Siendo que el Señor en este momento no dejó de hacer milagros, siguió haciendo milagros. Amén. Siguió sus ministerios. Y todos lo veían. El Señor no lo hacía escondida. El Señor lo hacía en la presencia de todos. Y aquí ellos siguen hablando con Él. Y añadió el Señor Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Mis hermanos, reflexionando en esta palabra, vemos como en el mundo entero el Señor nos dice que está lleno de necesitados. Es que está lleno de oprimidos, está lleno de ciegos, lleno de sordos, lleno de personas que necesitan de la asistencia de Dios, de la ayuda de Dios. Pero sin embargo el Señor, así como envió a Elías solamente a donde aquella viuda, así también el Señor en estos tiempos envía su Espíritu Santo a través de su palabra, de la revelación del misterio del Evangelio. Lo lleva solamente a aquellos que el Señor ha escogido. Por alguna razón el Señor envió Elías a aquella viuda. El Señor la escogió, pero no porque otras mujeres no hubiesen podido tener esa gracia. Fue porque el Señor se agrada de aquello que es de Él. Cuando usted está en la presencia del Señor, no como aquellos sacerdotes inicuos, aquellos sacerdotes rebeldes. Cuando alguien está en la presencia del Señor, en oración, en renuncia, en arrepentimiento, cuando aunque tenga poco aceite, tiene algo, el Señor enviará su Espíritu, enviará su palabra y vendrá en Cristo Jesús para que de su vasija, de ese vaso que está ahí, que usted, brote mucho aceite, mucha unción del Espíritu Santo de Dios. Porque en Elías, aquella viuda representa a la propia iglesia, con su hijo, cierto, que vendrían a ser como la iglesia y aquel hijo que nace, o sea, nosotros en Cristo Jesús. Pero el Señor tiene que enviar su Espíritu Santo para que esa viuda tenga alimento. Y para que esa viuda reciba a Dios, ella tiene que estar en la presencia de Dios. O sea, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué el Señor deja, así dicen los incrédulos, que tantos niños mueran, que tantas guerras hayan en el mundo? ¿Por qué el Señor deja? El Señor sabía que había muchas viudas en Israel, pero sin embargo escogió una y aquella envió el profeta. Hay muchos que se matan en el mundo, hay muchas calamidades, pero si hubo falta de agua en Israel, fue por el pecado de Israel. Si hay falta de amor en el mundo, es por el pecado del mundo, es por la maldad del mundo. El crimen es de los hombres, no es de Dios. El Señor recoge, el Señor le da vida a aquel que clama, el Señor le da vida a aquel que le adora, aquel que se postra a sus pies e invoca el santo nombre del Señor Jesús. Es ahí donde el Señor ya no más envía solamente sus profetas, sino que el propio Dios es enviado
el propio Dios ha bajado y el propio Dios ha vivificado a cada uno de nosotros. Y el Señor sigue hablando de esto. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Cuántos enfermos hay? Estábamos orando por los enfermos. Pero ¿cuántos sanan? Cuando usted pide para que se sanen. Pero si usted pide por el mundo entero y el mundo entero se sana, ninguno de ellos va a dar gracias a Dios, a no ser aquellos que han confiado en el Señor. Lo primero que tenemos que pedir es para que se conviertan. Para que una vez convertidos, sí, el Señor los sane, les dé vista, les dé oído. Es claro que la misericordia de Dios se manifiesta en el mundo de los impíos, pero se manifiesta en sus hijos. Porque el Señor, después de un tiempo, mandó llover sobre Israel. No porque ellos se hubiesen arrepentido en su totalidad, sino que la misericordia de Dios estaba sobre Israel y estaba también su promesa a Israel. Así también cuando usted pide por muchos que no se han convertido, es por misericordia que el Señor los sana. Pero si usted pide por el creyente y el creyente pide por él mismo al Señor, es obvio que el poder del Señor va a ser manifiesto allí en el milagro de la cura. Gloria a Dios. Había muchos leprosos, pero el Señor solamente sanó uno. Y uno que era comandante, uno que era conocido como un representante de un país, de un ejército. Puede ver que el Señor bendijo a un impío, a un hombre que no era de Israel. Así también tuvo misericordia de todos nosotros y también nos ha bendecido. Nos hemos curado porque hoy día tenemos la cura espiritual. Hoy día hemos sido librados de ese cautiverio de la muerte y del pecado. Por eso que estamos en la vida, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Mis hermanos, entre más se manifiesta el poder de Dios en su vida, no crea que no va a tener aflicciones ni persecuciones. Cuando el Señor se manifiesta en ti, usted cura, no tú, sino que el Señor a través de ti. Cuando el Señor ha hecho milagros a través de tu vida, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en adelante y siempre lo hará. Habrá más envidia. Habrá más envidia del mundo y rabia del mundo. Y hay muchos que tienen poder en la iglesia, como fue aquí con el propio Dios. Te quieren matar, te quieren perseguir, porque el poder de Dios se manifiesta en ti, no en ellos. Porque ellos esperaban y nunca recibieron. Y cuando recibieron, desconocieron y no aceptaron la salvación y siguieron esperando y siguieron muriendo y sufriendo. Pero como habían matado a todos los profetas, o a casi todos, antes de la venida de nuestro Señor, siguieron matando y siguieron persiguiéndolo. Así también es hoy en día. Cuando es manifiesto el poder de Dios en medio de la iglesia, también se crea la envidia de allá afuera. También hay persecución, también te quieren despeñar, también te quieren tirar a un precipicio para que tú no sigas predicando, para que Dios no se siga manifestando. Porque estos señores, los fariseos, los israelitas de aquel tiempo, aquellos que no se convirtieron, tenían una ley propia. Se habían adaptado en una religiosidad a la esperanza de recibir a Dios. Querían recibir a Dios, pero querían recibirlo según sus pensamientos, según su discernimiento. ¿Y recibieron a quién? Recibieron los propios romanos, que los controlaban y los manipulaban y los destruyeron también. Así también Dios los dejó en las manos del mundo. ¿Cuánta persecución no hay en el mundo? ¿Cómo los cristianos no están siendo perseguidos en el mundo? ¿Cómo los cristianos no están siendo perseguidos allí en Medio Oriente y están siendo exterminados? ¿Cómo los cristianos que dejaron a Dios allí en Europa hoy día están recibiendo la invasión islámica y en vez
de clamar a Dios están o en la prostitución o tienen que obedecer a esa invasión islámica. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor. Así también aquella iglesia tradicional de 2 milenios también ha sido rebelde, también se volcó, se inclinó a la maldad, a la idolatría, y hoy en día está en las manos ¿de quién? Está en las manos del mundo a cada día más. Dice que son 1 billón, 1,5 billones, como que si fuésemos todos juntos, pero ellos no tienen la fe que nosotros tenemos. Porque esos fariseos esperaban a Dios y Dios estaba delante de ellos. Aquellos hombres también, en ese tradicionalismo también esperan a Dios, pero no lo reciben, y el Señor está delante de ellos. Si ese es el problema, porque no lo ven. No lo ven, por eso no lo reciben. No consiguen discernir el poder de Dios. No, han hecho ídolos. Ídolos. Han atraído para sí la ira de Dios. Puede ver que a cada día, este Señor, como si fuese una de las grandes eminencias del mundo, se pasea por el mundo entero, le hacen homenaje, habla de la palabra, pero es un tarro vacío, hace bulla, es como un tarro hueco. Habla de Cristo Jesús, pero no hay fuego, no hay vida, no cura, no hay sanidad, no hay milagro. Y estos inicuos, cuando ven la iglesia manifestarse, la iglesia evangélica con profetas de Dios, y escuchan la palabra de Dios, en vez de convertirse, tienen rabia de aquel que predica la palabra de Dios. Ahí usted se lamenta, ahí usted dice y se lamenta y llora y se revela y sigue lamentándose y sufre, porque aunque usted es sincero, te quieren matar, te quieren destruir. ¿Cómo a ustedes no les gustaría que toda esta ciudad estuviese convertida, estuviese reunida el Espíritu Santo y todos ustedes fuesen el canal de bendición para esta ciudad? Pero al contrario, ahí van los fanáticos, ahí van los orgullosos, ahí van los ignorantes, los que no entienden, así, los locos. ¿Cuántas cosas más no deben de ser? Esos fanáticos que no saben de nada y que no aceptan nada, así nos tratan, así nos dicen, pero Dios está con nosotros, porque el poder de Dios está en nuestra vida. La manifestación de Dios es de hace mucho tiempo que está entre nosotros. Y ese es Cristo Jesús, que habla con nosotros diariamente, que se manifiesta en los profetas, en los hombres y mujeres de Dios, en los niños, en los jóvenes, en todos.